Bienvenido Pablo Bukowski a Proyecto 77. Una gran alegría tenerte finalmente. ¿Cómo Una estás? gran alegría estar acá, Marcos. Muy bien, Qué grande. todo Bueno, muy bien. che, como hemos contado con esta nueva temporada, arrancamos charlas además de con estos protagonistas con los que hemos venido charlando, con personas que han pensado temas y lo han pensado desde el pensamiento académico, desde la investigación, y tu caso y tu tema es un temazo que es el mundo digital, ¿no? Pero antes de llegar ahí, arranquemos por que nos cuentes dónde estás en este momento y a partir de ahí contarnos un poco de tu vida. Dale, bueno, primero un millón de gracias por la invitación. Soy un fan del podcast, así que me encanta estar de este lado. Además, porque me siento 12 años más joven, este, lo cual siempre es un placer. Soy de 65. En este momento estoy en un pequeño pueblo en Estados Unidos que se llama Princeton, en el estado de New Jersey. Desde septiembre del 23 estoy como miembro en la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que es como una entidad, un think tank, en cierto sentido, un instituto de investigación. Está cerca de la universidad, pero no está afiliado con la universidad, que el año pasado cobró bastante notoriedad pública por la película Oppenheimer. Oppenheimer fue el tercer director del instituto y parte de las escenas se filmaron acá. De hecho, mientras yo estaba acá este año, estoy desde septiembre, cerca de la temporada de los Oscars, Steven Colbert vino con Christopher Nolan a filmar algunas escenas ahí cerca de la oficina. Fue una gran revolución. Así que, Esa escena famosa de Einstein hablando con Oppenheimer al borde del lago. Ese es tu lago, estás ahí exactamente, cerquita de eso. exactamente. Es que yo paso por esa lagunita, mi oficina está a menos de 100 metros de ahí, paso todos los días que voy a la oficina. Así que bueno, estoy acá en un año sabático de mi universidad desde septiembre, me quedo unas semanas más. Normalmente soy profesor en la Universidad de Northwestern, en Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos, donde estoy desde hace casi 20 años. Antes de eso fui profesor en MIT, antes de eso hice mi doctorado en Cornell. En cuanto a tema, digamos, profesional, hice mi formación de grado en la UBA y también hice un posgrado en la Universidad de Belgrano. ¿En qué Y soy estudiaste? en la UBA estudié psicología, en Belgrano hice psicología clínica, un doctorado, en paralelo a que hacía una residencia en salud mental en el Hospital Alvear. Y al promediar la residencia, se me cruzó el tema de lo digital y la tecnología de una manera muy fortuita. Estamos hablando, yo hice residencia de 1990 a 1994. En 1991 o 1992, no me acuerdo, sin que yo nunca hubiera tenido particular interés en lo tecnológico, lo digital, etcétera. Por una de esas casualidades, terminé yendo a una conferencia sobre inteligencia artificial que da un matemático que está en la ciudad de La Plata todavía, Gustavo Rossi. Para contarme un poco más de esas casualidades, porque este año nos estamos especializando en casualidades de la vida, de los recorridos. Tenemos varias muy buenas. Describilas si Mirá, podés con precisión la casualidad. la casualidad para hacerla con precisión es, yo estaba o en primero o en segundo año de la residencia, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que era uno de esos años, porque en esos 2 años, además de la rutina laboral típica, de estar en consultorios externos o en la sala de internación o en interconsulta, en donde sea, de 9 a 5, vos tenés, o nosotros teníamos que hacer 6 días de guardia al mes. ¿Sí? Entonces era siempre un día de la semana fijo y después o un sábado y un domingo. Yo recuerdo que en uno de esas guardias de los días de la semana, en donde supongamos que estoy hablando de un jueves, el jueves entrabas a las 8 de la mañana a consultorios externos, cuando terminaba tu turno a las 5 de la tarde te ibas a la guardia, estabas en la guardia toda la noche hasta la mañana, a las 8 te ibas a desayunar y a las 8:30 aparecías de vuelta en consultorios externos hasta que terminabas a las 5 de la tarde. Uno de esos días, luego de esas
30 y algo de horas, no sé, 40 horas que uno está laburando, me Quemado, estaba yendo totalmente de los... quemado. Sí, totalmente quemado. Total, por eso, pero lo quemado tiene sentido. Estaba saliendo del hospital y un compañero o compañera de trabajo, no me acuerdo quién, me pregunta qué iba a hacer. Yo dije nada, o si tenía planes, o dije nada. Me dice, ah, mira, yo voy a ver una charla sobre inteligencia artificial. No me acuerdo en qué universidad era. Me dice, ¿querés venir? Y yo dije sí. No sé por qué dije sí, pero dije sí. Esa charla, ¿Y este una charla. colega se dedicó algo al tema o fue como su única excursión en el tema? Es que no me acuerdo ni quién era en realidad, así que no Está te bien, podría decir. perfecto. Sé que me llevó y esta charla, estamos hablando de 1991 o 1992, fue una charla sobre HyperCard, que era un programa de las Mac que se usaban para hipertexto, hipertexto siendo la arquitectura de la información de la web. ¿Sí? La idea de un texto con múltiples entradas, no lineal, donde todo el mundo puede anotar, no solo leer, etc. HyperCard era uno de los programas más comunes en aquel entonces para esto. Y yo escucho la charla con la media neurona que me quedaba y pienso que la arquitectura del hipertexto se asemeja a la arquitectura de una conversación en la situación terapéutica, donde no hay una linealidad, hay múltiples puntos de entrada, múltiples maneras de interpretar, etcétera, etcétera. Yo en ese momento, como decía, además de hacer la residencia, estaba cursando el doctorado en psicología clínica en la Universidad de Belgrano, donde teníamos que hacer una tesis. Y yo veo esa convergencia, me parece fascinante, termina la charla, me acerco al expositor, me presento y le digo que me había parecido súper interesante, que quería saber más. Le explico un poco más de mi rutina laboral y me dice, bueno, que si yo quiero ir los sábados a La Plata a trabajar un poco con el equipo, él encantado. Y nada, empecé a ir, colaboré con él y con un estudiante de postdoctorado, o sea, un postdoctorando, mejor dicho, en la confección de un prototipo, un software para trabajo con terapeutas, pero además Gustavo me empezó a pasar literatura acerca de los aspectos sociales de la tecnología, lo poco que había en aquel entonces, y eso me fascinó. Increíble. Ahora, Y solo para los oyentes más jóvenes, en el 91 no se hablaba mucho de inteligencia artificial. O sea, no es como ahora, no es que no, 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 no. es Gustavo es un impresionante. pionero total. Gustavo es un Claro, tipo que ha hecho un doctorado, hizo un doctorado en matemática en Brasil, sí. un investigador muy serio del CONICET y la Universidad de La Plata. Seguro en La Plata, estoy casi seguro que está en el CONICET. Y bueno, empecé a leer todo lo que podía. Y un día, me acuerdo como si fuera hoy, estaba en una sesión con una paciente en sala de internación y esta paciente hablaba y yo lo único que podía pensar era en el libro que estaba leyendo en ese momento. Me acuerdo que en un momento para lo que estaba diciendo y me dice, no me estás prestando atención, ¿no? Y yo la miré y le dije, mira, discúlpame, no. ¿Me podés repetir? Y ahí yo pensé, yo me tengo que dedicar a otra cosa, porque evidentemente es otra cosa lo que me convoca. Y nada, terminé de residencia, en el último año que hacía residencia hice esta tesis doctoral y empecé a estudiar inglés. Yo hablaba muy poco inglés, empecé a estudiar inglés y di los exámenes para venirme a Estados Unidos a hacer otro doctorado, en este caso en historia y sociología de la técnica, y me vine. Pero fue yo tengo así un par de encuentros claves en mi trayectoria. Ese fue uno de ellos que me marcó, y fue como una divisoria de aguas por donde yo venía. Después yo me pasé 10 años entre la licenciatura, el doctorado, la residencia en el campo de la psicología y pensé que era lo que iba a hacer, y de repente terminé haciendo algo totalmente distinto. Acá cuando hablamos con distinta gente este año, la pregunta, hay distintas interpretaciones de esos momentos, ¿no? Los que creen que es Dios o algo más religioso, los que creen que es el azar, los que creen que es el destino, los que creen que es nada.
en qué explicación te encolumnás vos, si es que alguna, de esos momentos clave? Para eso te debería contar el otro encuentro clave. Dale, tenemos tiempo. Este, 15 años tengo, estoy en tercer año del Pellegrini. Mm, Soy 65, entré a Pellegrini en el 78, 79. Esto acontece durante la dictadura. En tercer año estamos en literatura, leyendo literatura mm, argentina, y la profesora nos divide en grupos y nos dice que tenemos como tarea entrevistar un escritor argentino que esté vivo, que hayamos leído, escritor o escritora, que hayamos leído en el curso. Habíamos leído La invención de Morel, que al día de hoy sigue siendo una de mis novelas favoritas, y mi grupo levanta la mano y dice, vamos a entrevistar a Bioy Casares. Eh, Me encomiendan que yo haga el contacto. Yo obviamente no tenía ningún contacto, nadie tenía ningún contacto. Llegué a la casa donde vivía con mis padres, agarré la guía telefónica, ese mamotreto, busqué, Bioy Casares, aparece Bioy Casares, levanto el teléfono y llamo. Tenía 15 años, y digo, a quien me atiende, le explico mi situación, le digo lo que necesitamos. Me acuerdo que era un día de semana. Ese sábado todo el equipo se pasó 2 horas con Bioy en el living de su casa hablando, ¿sí? De la invención de Morel, de la vida, de la revista Sur, de Borges. Las anécdotas que contaba Borges eran desopilantes y era un ser alado, digamos, un personaje único. ujú. Sobre todo para una persona de 15 años, yo nunca había tenido contacto en mi vida con alguien así. Al día de hoy, con pocas personas de esa calidad, digamos, con las que yo he hablado. Bueno, Eh, a partir de ahí, yo, digamos, después de un tiempo me empiezo a interesar en el periodismo, participo en la revista clandestina en ese momento, porque era la dictadura que hacíamos en el PL. Me empecé a interesar mucho por temas sociales. Cuando me voy a graduar, cuando estoy cerca de terminar la secundaria, le digo a mis padres que he decidido ser o sociólogo o periodista, quería estudiar eso. Me recibo en el 84, el PL. Entonces mis padres dicen, no, mirá, los militares van a volver, ya cerraron una vez la Facultad de Sociología, desaparecieron un montón de periodistas, no es muy seguro. Bueno, hago psicología porque era lo más cercano. Cuando llego a hacer mi doctorado de Cornell al año y medio, más o menos, en marzo de 1996, Ujú. creo que si mi memoria no me falla, el 30 de marzo del 96 o por ahí, Clarín sale a internet. Yo siempre fui muy lector de diarios, pero nunca trabajé como periodista porque, digamos, el mandato familiar era no ir por ese lado. Y yo fui un adolescente bastante obediente. Eh, Clarín saca Clarín Digital y para celebrar el evento decide hacer una serie de chats con personalidades de la cultura. Y el primero que convocan es Bioy. Porque la invención de Morel es, en cierto sentido, la primera imaginación literaria, algunos dicen, sobre la realidad virtual, ¿no? Tecnología, Bioy. Entonces, era un viernes, yo estaba en un pequeñísimo pueblo al norte del estado de Nueva York, con un módem de 28.8, y éramos unos 60 escribiendo preguntas, y de repente aparecieron respuestas que nos decían que era de Bioy. Cuando eso fue un viernes, yo me quedo pensando, me parecía muy raro todo. El domingo Clarín hace un doble página, que aparece también en la edición de internet, contando que había lanzado Clarín Digital y contando el evento. Y parte de lo que había en ese doble página era una foto de todas las personas que habían trabajado en el evento rodeando a Bioy. Bioy no tenía computadora, con todo el equipamiento que llevaron, en la misma mesa que había hablado con nosotros. O sea, la otra vez que yo había visto esa mesa había estado en persona 15 años antes. Y a partir de ahí yo dije, el periodismo va a cambiar, esto es el comienzo de algo que va a cambiar todo, y fue que a partir de ahí que me empecé a dedicar a la tecnología y la comunicación. Entonces, Freud tiene un dicho que estoy parafraseando, que lo que se echa por la puerta entra por la ventana.
en función del encuentro con Bioy a los 15, a los 18 yo le dije a mis padres que quería ser sociólogo o periodista. Con muy buen tino me dijeron, siendo padre, yo lo entiendo, mirá, es medio peligroso, hace otra cosa. Y lo que terminó pasando es que 10 años después, esencialmente, yo terminé deviniendo el sociólogo del periodismo. En una de esas vueltas, ¿viste? Así que yo creo que no es tanto el destino, sino que a mí me daba por ahí y bueno, en algún momento se manifestó y cuando se manifestó fue un poco, ¿viste? Como cuando se acumula agua, se acumula y vos no vas viendo y cuando se rompe el dique aparece un torrente. Bueno, lo que apareció fue eso y a punto tal que hace 30 años pasó esto prácticamente y me sigo dedicando a esto. Interesante. Y, che, y yendo a lo conceptual para después volver a la trayectoria y los libros, contanos qué es el ser digital, que es un tema que vos has trabajado y dónde emerge en esa reflexión, digamos, ¿no? De lo que nos pasa en esa historia desde el módem de 28 al Sí. día de hoy de la realidad virtual e inteligencia artificial. ¿Qué es el ser digital? Yo creo que el ser digital es no poder ser sino digitalmente. Ujú, Eh, digamos, la tecnología desde que existe siempre ha estado vinculada con maneras de ser en el mundo. Los ujú, seres humanos construimos la tecnología, a diferencia de la vegetación, digamos que uno puede decir que en parte la construimos, pero en parte no, etcétera. La tecnología la construimos nosotros y la construimos proyectando de alguna manera lo que nos interesa, los sesgos que tenemos, los potenciales que vemos en la sociedad, las formas de discriminación, todo está en la tecnología como creación nuestra. Entonces, en cierto sentido, la tecnología siempre ha reflejado aquellos modos de ser en el mundo que son dominantes en la época y también aquellos que son alternativos. Pero lo que pasa con lo digital, que continúa en esa línea, es que es como mucho más reticular y mucho más cotidiano y está de presente con nosotros ahora todo el tiempo, de manera que otras tecnologías en la historia no lo han estado. Entonces, el ser digital es, en alguna manera, es el, el habitar en el mundo atravesado por lo digital, incluso cuando nos desconectamos, cuando decidimos desconectarnos, etcétera, etcétera, lo hacemos en referencia a algo que deberíamos estar haciendo o que muchos otros con los que nos vinculamos lo hacen. Claro, nadie se Y es por eso desconectaba de los que, libros en 1700, digamos. Dejaba de leer, no, punto, claro. exactamente, Sí. exactamente. Hay como un imperativo a la conexión, ¿sí? Al punto tal que en uno de los trabajos que yo he hecho, que fue una charla TED y que después terminó siendo un poco la matriz conceptual de un libro que hicimos con Eugenia Mitchelstein, eh, parte de la idea es que nosotros respiramos un oxígeno digital, así como respiramos un oxígeno no digital y que muchas veces es muy difícil ser no solo dentro de lo digital, sino fuera, en cierto sentido, sin ese oxígeno digital. Requiere, como yo creo, procesos bastante conscientes eh, y aceptación de ciertas consecuencias de salirse de eso o de dosificarlo de manera bastante mayor que lo dosifican quienes están en relación con nosotros. Eh, entonces, hay líneas como de continuidad, digamos, con lo que han sido otras tecnologías en la historia, pero, pero creo que hay algo de líneas que se rompen y fenómenos nuevos que emergen y que requieren, y esto es algo que sé que a vos te interesa mucho, has trabajado mucho sobre esto, como una postura bastante consciente e informada acerca de la información, y no solo la información y la política, etcétera, sino la información en los vínculos, la información en la vida cotidiana, la información y nosotros mismos. Este, construir espacios de desconexión, ¿sí? Respetarlos, entender a qué nos estamos conectando cuando nos conectamos con los otros y las otras a través de las pantallas, de la voz, etcétera. Qué es lo que ganamos, qué es lo que perdemos, o qué es lo que nos pasa distinto de cuando no, Claro, ahí etcétera.
la vuelta de tuerca que le agregué al oxígeno, si se quiere, es la idea de nutrición digital, Sí. porque también hay una... El oxígeno es fijo y sin ese no vivís y es parte claramente de la realidad digital, pero a la vez creo que también hay el tema alimento de que no todo es igual, digamos, no tenés mejor calidad, peor calidad y no... sí, primero que qué te provoca esa idea y cómo se puede construir una lógica nutricional, si se quiere, ¿no? Porque tampoco hay mucha pedagogía disponible, ¿no? No hay tantos casos de éxito, digamos, si se quiere. Sí, o sea, lo primero me parece que es importante hablar de esto como una alternativa en lugar de como algo inevitable. Ujú, ¿Sí? Hay que conectarse, tenés que estar conectado, no podés dejar el teléfono, no podés, no podés, no podés. Sí podés. Como todo lo que hacemos en la vida, tiene costos y beneficios, o tiene cosas en las que ganás, otras en las que perdés. Em, Eso punto uno. Me parece muy importante la idea de nutrición. Me parece importante no pensarlo desde un punto de vista normativo, porque ahí sí que hay más variación entre lo que somos como personas de lo que somos como cuerpos. claro, está muy bien. Entonces, es más fácil guías nutricionales para nuestros cuerpos que guías nutricionales informacionales, si se quiere, para lo que somos como persona, porque hay mucha más diversidad en modos de ser, ¿sí? Claro, muy bien. Y porque lo que somos persona es bastante más relacional que lo que somos como cuerpos. Claro, claro, y depende mucho de tu contexto, digamos, claro. ¿Y Sí, no sentís que a exactamente. veces hay un riesgo en el alarmismo digital? O sea, yo lo veo mucho en los colegios y en los chicos, como grandes explicándole a los chicos que el entorno ese es un entorno amenazante, es como los bosques medievales casi, ¿no? Es un lugar donde tienen que tener mucho cuidado porque está lleno de amenazas. Y a veces me queda la duda de cuánto, algún día lo voy a invitar a Santi Bilinkis, que creo que hace un laburo súper importante de alerta, pero al mismo tiempo me imagino el desafío de cómo esa alerta no es una alerta, cómo evitar que sea paralizante o que sea amenazante o que sea, no sé, sí, o que caiga en saco roto casi, ¿no? Porque le estás diciendo a un chico que parte es como la calle, ¿no? Con la calle es una amenaza, el celular es una, todo es una amenaza y eso te provoca una reacción, ¿no? Sí, a un chico y a un grande También, también. total. A ver, creo que si pensamos en, digamos, los últimos 30 años desde la web o desde la web más el hipertexto, más la internet, ha habido primero una primera etapa de demasiado optimismo, una etapa muy romántica, Negroponte, ser digital, todo eso, ¿no? En los 90 sobre todo, segunda mitad de los 90. Eh, Hubo una etapa un poco más de transición después del crash del 2001, y yo creo que eh, en los últimos 8 o 10 años, sobre todo a partir del 2016, hay un discurso muy pesimista y muy apocalíptico y distópico al respecto de esto. Me parece que ni la versión utópica, optimista del principio, ni la versión distópica, pesimista, que es dominante en la actualidad, son útiles Ujú. como ningún extremo en general lo es, porque la vida es una constelación de grises. A Claro. veces pasan los negros, a veces pasan los blancos, pero casi todo lo que pasa pasa en el medio. Entonces, me parece que esa visión extrema no ayuda. Me parece que la actitud un poco condescendiente de los adultos en decirle a los niños y adolescentes lo que tienen que hacer, no ayuda, primero porque los niños y adolescentes no van a escuchar en esos términos, en general no lo hacen, ¿sí? Y segundo, porque para entre todos ayudarnos tenemos que entender cómo las cosas se ven desde las distintas perspectivas. Y esto está muy marcado por la edad, ¿sí? Hay mucha diferencia en cómo se vive el ser digital en función de la pertenencia a distintos grupos de edad.
Entonces, a mí me parece que todos nos beneficiaríamos de una postura un poco más moderada y más basada en hablar con la gente en lugar de decirle a la gente lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer, alertarlos de todo lo malo que puede pasar, mucho de lo cual pasa. No sé la proporción exactamente en la cual pasa, Ah, porque además eh, lo que pasa con los discursos extremos es que hacen muy difícil hablar en el medio. Entonces, cuando te están bombardeando que todo es un desastre, si vos te sentís aludido o aludida, te abroquelás, no hablas. Y lo que pasa con eso es que hay algunos problemas serios, como por ejemplo el tema de las apuestas online. Yo creo que ese es un más. problema social tremendo. Sobre todo Es nuevo, es en tremendo, adolescentes, sobre todo en adolescentes es un tema. sí. Adolescentes, adultos jóvenes, niños y niñas. Mm, Este, ese es un problema tremendo, que es un problema distinto relacionado a, pero distinto de estar jugando en línea. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿no? sí. Entonces, pero lo que pasa es que para poder hablar en serio de esto debería haber condiciones sociales de diálogo que no se dan en la actualidad. Y Eh, cuento de eso, ahí te meto con otros temas que has trabajado mucho, ¿no? Recuerdo alguna idea tuya de que pensabas que prensa más tecnología iba a cambiar el oficio de alguna manera, como Ujú. te diste cuenta que no, que era simplemente un cambio de instrumento, no de foco. ¿Cuánto de toda esta conversación está contaminada por esa guerra de poder entre ese mundo digital y las redes, famosa como lo llaman muchas veces en la prensa, y la prensa como espacio de poder, no solamente como profesión? eh, Porque me imagino que en esa fricción también muchas de estas conversaciones entran en colisión, ¿no? Sí, digamos que el discurso dominante en lo que solíamos llamar los medios masivos de comunicación, discurso Ujú, dominante de la última década, es demonizar la tecnología digital. ¿Sí? ujú, Si uno fuera cínico, podría decir que esa demonización es funcional a los intereses comerciales y estratégicos de los medios masivos de comunicación. Yo personalmente creo que, si bien es un factor, creo que el factor más importante es que los periodistas, quienes gestionan los medios, no dejan de ser personas que viven en esta sociedad. ujú, Y entonces matizan, no matizan, miran, digamos, tamizan, esta no matizan, ujú, tamizan su experiencia por este paradigma en este momento bastante dominante de que las redes son malas, la tecnología es mala, todo, sí, todo mal. Y si bien hay aspectos negativos en cómo las redes, digamos, Facebook, Instagram, etcétera, o Google como buscador o servicio de mensajería, cómo, digamos, arman sus productos, cómo los ofrecen, etcétera, también hay aspectos positivos. Y así como hay usos que son negativos para las personas, también hay usos positivos. Entonces, me parece que entenderíamos mucho mejor los riesgos si tuviéramos una mirada más balanceada, más equilibrada, claro. ¿sí? Para entender cuáles son realmente, pues yo insisto, creo que no es lo mismo algo que yo creo que es particularmente nocivo como el juego digital respecto de estar jugando videojuegos en la red. Son dos cosas distintas. Claro. Y para entender un poco cómo intervenir en lo primero, es importante desdemonizar lo segundo, aunque estén quizás, y posiblemente están relacionados. Ahora, si mezclas con lo que hablábamos antes de los quiebres generacionales y etarios, casi ya ni siquiera generacionales, respecto al ser digital, eso combinado con otro tema que has estudiado mucho, que es la conversación mediática y lo que le pasa a la gente con esa conversación, particularmente con los medios digitales. ¿Cuánto implica esto también el tema de que estamos viendo películas totalmente distintas, que ya no hay una arena pública donde hay un debate, como había antes, ordenado por sistemas verticales de comunicación? Y bueno, el debate podía ser mejor o peor, pero había un debate. Y hoy en realidad estamos cada uno, digamos, desconectados de esa, cada uno en su micro debate y con pocos puentes en común, ¿no? No sé cómo lo pensás eso. Sí, yo tengo una interpretación un poco más en el medio. Yo creo que los medios no organizan como organizaban antes la atención pública.
así como los partidos políticos no lo organizan como lo organizaban antes, Ujú. así como en parte los estados no pueden organizar como organizaban antes, pero no han dejado de organizar del todo. Claro, estamos en la Entonces, lo que fricción hay, aún en esa. sí, exacto, hay micro y meso, a veces, organizaciones, Sí. hay colectivos, hay mucho más relevancia de los colectivos de abajo para arriba, si se quiere, que hacen presión sobre, si se organizan en derredor de temas puntuales, pero no dejan de hacer presión en la sociedad en su conjunto, para bien o para mal. Eh, el efecto acumulado de esto a lo largo ya de un tiempo es que nos cuesta mucho escucharnos. Mm, Más que hablar, nos cuesta escucharnos. Y que es como un precursor del hablar. Para poder hablar, tenés que, hablar en serio, tenés que sentirte escuchado o escuchada. Y si a vos te parece que eso no va a suceder, tendés a no expresarte, con el tiempo perdés también un poco la capacidad de escuchar. A mí me parece que uno de los problemas contemporáneos es que se ha vuelto más difícil escuchar a la otra mirada, darle entidad de otra percepción, atenderla, ¿sí? Y porque cuando realmente uno escucha el disenso, siempre va a reconocer cosas positivas en ese disenso. ¿Sí? Porque no son monstruos las otras personas, son unas personas que tienen otros intereses, otras agendas, salvo casos extremos y demás. Pero la mayor parte de los casos no son así. Pero eso implica cierta predisposición a encontrarse en algún lugar del medio. A mí me parece que uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea en relación con la comunicación, con la conversación, con los medios, con la serie digital, etcétera, es que poco a poco nos vamos como polarizando, alejando, entonces las avenidas del medio se han vuelto poco transitadas o difíciles de transitar. bueno, sin Este, duda, y creo que una de las hipótesis con el libro y que ha pasado en este podcast también es que por ahí un punto de encuentro sea la dimensión humana, ¿no? O sea, yo siento como sí, que hay algo en la experiencia humana que nos iguala y nos une al final del día, que es más potente como espacio de encuentro que es la ideológica, la identitaria, la institucional, si se quiere, ¿no? Como que esas han sido etiquetas de alguna manera diseñadas para dividir también, más que para encontrar, ¿no? correcto, correcto. Y si lo pensás desde el punto de vista, por ejemplo, de la comunicación política, buena parte de la comunicación política de la última década, sobre todo los últimos 5 o 6 años, está basada en la proyección de la dimensión humana de quien es candidata o candidato, Ujú. ¿sí? Como empatizar con esa persona, reconocerse uno, en parte, en esa persona como un gran motor, ¿sí? De elección política, que es llevar a escala masiva, esto que estamos hablando, a escala interpersonal, pero es en la base el mismo fenómeno. Como que, bueno, que sea ese el encuentro, porque al fin y al cabo somos todos personas, Claro, claro. ¿sí? Este, Y en ese tema de las personas, ¿no? Creo que todos los invitados acá han hablado de sus dificultades para administrar la agresión en el ámbito digital, en sus redes, digamos, ¿no? Y eh, ¿qué les recomendarías, qué nos recomendarías a todos en términos de ese vínculo? Están los que en un extremo dicen no miro ninguna red, no existe para mí y que digan lo que quieran, total, no es parte de mi vida y puedo vivir sin eso. Y están los que están 7 por 24 peleándose, defendiéndose, agradeciendo, participando, ¿no? En su celular. Eh, ¿Qué les recomendarías en base a todo lo que has estudiado en todo este tiempo? Mirá, a ver, los primeros trabajos sobre lo que en su momento se llamó flaming, sí, que es esencialmente agresión digital, son de 1992. Hay un par previos. Tienen sistemas de comunicación mediatizada por la computadora. Y básicamente la conclusión más importante era, claro, como vos no sabés quién es la otra persona, como no está la dimensión humana y demás, uno tiende a tener expresiones más extremas que cuando interactúas sabiendo con quién estás, viéndote la cara, etcétera.
A mí me parece que lo que pasa hoy en día, varias décadas después que se empezó a estudiar esto, no deja de tener un basamento ahí y si uno lo tiene que traducir en, por ejemplo, guías para pasarla un poco mejor, es tratar de interactuar con gente que uno conoce, en lugar de, ¿viste? O donde hay un cierto vínculo humano, en lugar de, digamos, un público totalmente anónimo. Ujú, Una variante. O sea, hay distintas formas en que se usan las redes. Una es que la usás a nivel interpersonal, ujú. ¿sí? Y vas expandiendo tu cantidad de gente y tus grupos, etcétera, etcétera. Ay, bueno, y ahí te encontrás con estas situaciones. Otra es profesionalmente. Yo, digamos, posteo solo sobre temas profesionales y no interactúo, esencialmente un marketing unidireccional. Eh, a mí me parece que todo lo que, como vos decís, recupere la dimensión humana en con quién uno interactúa, va a propender a bajar esos niveles de agresión. Ujú. Yo personalmente, desde que empecé mi sabático acá, en septiembre, incluso desde unos meses antes, decidí tomarme un sabático de las redes. Así que yo desde hace casi un año que no posteo absolutamente nada, no interactúo, cada tanto miro, he hecho como un pequeño experimento en mí mismo, ¿Y qué eh, resultados ha traído? altamente beneficiosos. Sí, Este, primero por una cuestión básica de tiempo, sí. pero más allá de eso, el impulso en las redes es a distorsionar la experiencia, en el sentido de que, entre comillas, lo que venden las redes es la comunicación un poco más intensificada, exacerbada, extrema acerca de la vida cotidiana. Pero la vida cotidiana está en el orden en general de los grises. Entonces, lo que pasa, ¿a qué me refiero con esto? Los posteos muchos son de, mira qué bárbaro que soy, o mira lo terrible que me pasó, ¿sí? Uno no va a postear algo, qué sé yo, más o menos aburrido, común, que es la mayoría de lo que te pasa, ¿sí? Este, entonces, si a vos te interesa acumular reacciones, comentarios, porque es gratificante eso, lo que tendés a hacer poco a poco es postear acerca de los extremos en lugar de el medio. Eso es un Y sentís, clickbait en persona, digamos. Eso es un clickbait, sí, la lógica es esa. pero lo tenés que vivir después, porque para ser Claro. relativamente auténtico, vos de alguna manera lo vivís y te relacionás con los otros a través de esas vivencias. Pero esa no es tu vida cotidiana. Claro. Entonces, lo que te pasa después es que tu vida cotidiana es insatisfactoria respecto de eso que estás posteando. Y viene la Porque no depresión. tenés ni el high de sos un Claro. fenómeno, ni tenés la empatía de cuando todo es un desastre y la gente dice, no, pero dale para adelante. Pero la vida no es así. Sí. Entonces, pero eso no son las redes. Por eso para mí cuando se dice las redes son terribles, eso no son las redes. Esa es una lógica social que tiende a privilegiar ganar en lugar de vivir. Claro. Está muy bien. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Es ganar para vivir. Claro. Sí, la moneda, digamos, de eso es la relevancia de que hablen de vos, digamos, ¿no? O sea, en el mundo Exactamente. digital ser rico es ser visto, digamos, ¿no? Y entonces, Incluso cuando para ser visto, sí, te tu dañás. vida tiene que ser un desastre. Claro, sí, 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 total. ¿Entendés? Sí, Pero después, digamos, vos estás hablando todo el tiempo del desastre que es tu vida, tenés un montón de likes y comentarios y afecto de tus contactos, pero después vos sentís esa realidad que estás comunicando. A mí lo que me pasó, además del tiempo, sobre todo además del tiempo, es esto, el darme cuenta que yo mucho no posteaba de mí, pero miraba y digamos, nada, uy, a fulano o a fulana le pasa lo terrible, che, bla, 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 lo siento mucho, decime cómo te puedo ayudar, bla, bla. Este, y me terminaba relacionando con la gente desde esas perspectivas extremas, en lugar de desde la cosa más cotidiana en el orden de los grises, que son bastante satisfactorios para la vida de uno, digamos, claro. ¿no? Qué sé yo.
Está muy bien. El otro fenómeno que aparece mucho en las conversaciones y que yo mismo lo viví, lo sufrí, y que vos has escrito e investigado el tema, es el de la abundancia, ¿no? O sea, el Mm. exceso, y particularmente lo que es WhatsApp, ¿no? O sea, casi toda persona, en general, creo, esto aplica, creo, universalmente, como muchos de estos temas, pero obviamente por ahí la persona, sobre todo en situaciones de liderazgo muy extremas, empieza a sentir que hay un desborde difícil de manejar, ¿no? Y es probablemente uno de los temas más difíciles porque de último el de las redes y la agresión, bueno, hay mecanismos, pero en este no hay un mecanismo muy fácil cuando terminas tu día y tenés 50 WhatsApp sin contestar, y más que los mails incluso, ¿no? Y la sensación de agobio que eso produce, etcétera, ¿no? Pero hablemos un toque de la abundancia y la historia de la abundancia en general y en particular en este contexto. Sí, o sea, en la historia de la tecnología de las comunicaciones, estamos hablando desde la imprenta en adelante, cada una de las grandes invenciones llevó a otro nivel la cantidad de información disponible. Hoy es difícil entenderlo desde la perspectiva de hoy, pero la diferencia entre los manuscritos que copiaban, ¿sí?, quienes se dedicaban a eso, versus aquellos que se imprimían, la escala, fue enorme. Hoy en día la escala del papel respecto a la escala de lo digital nos parece nada, pero Claro. fue un gran cambio. En distintas épocas que hubo transformaciones tecnológicas, hubo un gran cambio de escala. Ese cambio de escala es muy disruptivo, muy difícil de gestionar para quienes lo viven. Vivimos ahora, estamos en el medio de un gran cambio de escala, que todavía no ha terminado, ¿sí? Todos los desarrollos con inteligencia artificial, etcétera, lo que muestra es la capacidad de producir conocimiento autónomamente, que era impensable hace 5 años para la persona común, no para los organismos especializados. Lo que nos pasa con todo esto que es tecnológico es que sucede, se solapa históricamente con un cambio de los últimos 50 años, digamos, que tiene que ver con transformar a las personas en máquinas productivas, que deben optimizar su tiempo, estar a cargo de su carrera, el personal branding, el coaching, todo este tipo de cosas, ¿sí?, que están en paralelo con la tecnología, tratan de transformar a la persona, al individuo, en una máquina competitiva de alta gama, ¿sí? Entonces, el tema no es en sí el WhatsApp. El tema es esta ideología de la optimización de la persona, del tiempo, de la productividad, ¿viste? Todo este tipo de cosas, que estas herramientas como el WhatsApp, lo único que hacen es alimentar esa tendencia preexistente y exacerbarla. Y hacerte sentir en falta sería un poco la lógica, si no sos. Siempre, Claro. siempre estás en falta. Entonces, me parece que para combatir eso, porque eso atenta enormemente contra la creatividad y el bienestar. Sí. Tiene como una relación de U invertida, viste que la U tiene las patitas para arriba y la panza para abajo. Si lo haces, o sea, hay un punto en que vos, cuanto mejor usás el tiempo y la tecnología, vas subiendo de la primera pata del agua hasta que llegás al punto máximo que podés dar estando bien. A partir de ahí, todo el tiempo extra que le dediques, todos los mensajes más que conteste, va a estar cada vez peor, aunque parezca que estás trabajando más y atendiendo más a las demandas de las otras personas, etc. Pero Entonces, aparte no me tiene parece, fin. Eso no tiene fin, porque cada mensaje no, que no, contestás ninguno. dispara más mensajes a contestar. No, no es que es una. Correcto, correcto, correcto. Lo que vos, si vos, digamos, dejás de contestar mensajes durante 2 semanas, te das cuenta que en realidad la mayor parte era no importante y que baja enorme. Al día 15, la frecuencia que recibís bajó enormemente. Entonces, hay cosas que uno puede hacer muy prácticas, como por ejemplo silenciar los grupos en WhatsApp, poner un auto reply, de que a partir de tal hora hasta tal hora vos ni lo vas a mirar. Lo mismo con el correo electrónico, si lo querés responder laboralmente los fines de semana o después de hora, que se mande directamente al día siguiente. O yo a veces escribo mensajes para que se manden 10 días después. Yo hago esas cosas, cosa de bajar, o sea,
porque si no, si espero 10 días para escribirlo, estoy pensando en el mensaje. Pero si lo escribo ya después no pienso más, no, viste, y se manda. Y lo que me pasa es que me olvido que lo escribí. Entonces cuando me llega la respuesta, veo el mensaje y digo, ¿por qué me están escribiendo? Porque yo me olvidé que lo respondí incluso. Este, El problema ahí es que como es una herramienta que también la usás para socializar, para comunicarte con tus hijos, para comunicarte con otros, está todo como medio difícil, cada vez más difícil hacer eso, salvo que tengas un teléfono laboral, digamos, ¿no? Específico y sí, eh, sí, yo no tengo eso. hasta la música, el mapa, todo es como decís, a mí me ha pasado muchas veces, digo, bueno, apago todas las notificaciones, no uso el celular, digo, pará, quiero escuchar música, no, lo agarras de vuelta y ves, es, es como difícil de ese corte, pero entiendo el punto, está bien. Es por lo menos Es que me filtrar. parece que hay que ser consciente en la medida de lo posible y de vuelta, que el problema no está en la tecnología, sino en lo que esperamos de nosotros. Claro, claro. ¿Sí? Y qué esperan quienes interactúan con nosotros. Hay veces que se puede negociar y hay veces que no. Me parece que es importante entender que se puede algo al menos plantearlo. Totalmente. El ejercicio me parece que es clave en ese sentido, la actividad física, que sé que es algo que te preocupa. Sí. Este, yo, por ejemplo, en general, no acá, porque no tengo acceso, pero en Chicago nado casi todos los días. No solo me gusta mucho el agua, sino que lo hago porque cuando nado no puedo hablar por teléfono, no puedo ver un mensaje, porque si estoy en la elíptica, estoy mirando a veces. Total. Incluso estás andando en bicicleta con el GPS y te entra una notificación y te distrae, te hace pensar. Yo la pileta es una hora y media donde desaparecí. Sí, claro, estás en otro medio, ¿no? Es como que te vas a otro medio. Exactamente, Y exactamente. en eso me parece súper interesante entrar en este hilo a lo que estás estudiando hoy, ¿no? El tema de cómo impacta todo esto en la práctica de la psicología, digamos, ¿no? Y en la Ujú. clínica. Contá un poquito de esa investigación y qué estás encontrando. Sí, está en curso, es una investigación acerca de cómo psiquiatras, psicólogos, psicólogas utilizan o no la tecnología, especialmente sistemas de mensajería y plataformas como Zoom o Meet, ¿sí? Para trabajar tanto en las sesiones como entre las sesiones. Si uno piensa el trabajo de los profesionales de salud en general, hay una parte que es lo que acontece durante la consulta, y muchas veces uno después tiene dudas o le pasan cosas y llama, ¿no? O intenta comunicarse. Los profesionales de salud mental existen desde hace mucho tiempo, digamos, finales del siglo XIX, no tenían acceso a nada de todo esto, pero sí trabajaba yo. El diván es una forma de tecnología, cuando se hacía hipnosis se usaban distintos instrumentos, etcétera. Lo que pasa es que en los últimos 10, 15 años ha habido un cambio notable en las herramientas de trabajo y por ende las formas de trabajo de los profesionales, que es relacionada, si uno quiere, con lo que le pasó a los periodistas hace 30 años, ¿no? Entonces yo estoy tratando de entender, volviendo a mi vieja profesión, ya no como profesional, sino como observador, investigador, cómo utilizan las herramientas, con qué fines, qué efectos tienen, cuándo las utilizan, cuándo no, cuándo deciden tener una sesión a través de la pantalla, cuándo no, con qué tipo de pacientes, bajo qué circunstancias, cuándo tenerla solo por el teléfono, si contestar los mensajes de WhatsApp entre las sesiones o no, cuáles contestar, cuáles no contestar. Digo porque en Argentina se utiliza mucho el WhatsApp, en otras culturas eran sistemas más propios de las prepagas o ese tipo de cosas. Es, eh, no solo es muy relevante respecto de la historia de la profesión, porque durante más de 100 años se hacía más o menos lo mismo y ahora, ¿sí?, cambió mucho, sino que además es muy relevante socialmente porque hay un aumento cada vez mayor en la prevalencia de los problemas de salud mental en la población.
La Organización Mundial de la Salud estimó en 2019, un año antes de la pandemia, que había 970 millones de personas en el mundo con problemas de salud mental, que es más o menos una de cada 8 personas, que es muchísimo. Se supone, no hay una estimación comparable a nivel mundial, etcétera, más reciente, pero se supone que después del final, entre comillas, de la pandemia del COVID-19, esta prevalencia ha aumentado porque fue una situación muy traumática que en parte las secuelas de salud mental tienen un cierto grado de retraso, de delay respecto de las secuelas físicas. Cuando hay en general acontecimientos traumáticos masivos como terremotos, ese tipo de cosas, las secuelas de salud mental se manifiestan un tiempo después con particular intensidad. Entonces, a mí me interesa la investigación por lo que dice respecto de la historia de la profesión, Ujú. y también por lo que implica a nivel de salud pública, porque dada la prevalencia de estos problemas, no va a haber suficiente cantidad de personal para tratar a todo el mundo. Claro. Entonces, si no usamos bien la tecnología, va a haber más gente que sufra. En general, la gente mira tecnología y salud mental diciendo, parte de los problemas de salud mental de hoy tienen que ver con la tecnología. A mí me interesa, como siempre, yo soy muy salmonesco, soy muy calamaresco, yo voy siempre contra la corriente. A mí me interesa el lado B. Y el lado B es cómo podemos usar la tecnología para Ayudar. dar mejores respuestas a nivel poblacional. ¿Y cómo te ubicás frente a mí me gusta mucho lo que ha escrito Gabor Mate, ¿no? El psiquiatra húngaro este que habla del mito de lo normal, que en realidad lo que dice es, en realidad la pandemia lo que nos está es despertando más a lo que pensábamos que era normal. Era un problema de salud mental también, ¿no? O sea, la disociación, la cosa de la desconexión con uno mismo, con la naturaleza, etcétera. O sea, ¿en qué medida, y en esta hipótesis que me parece interesante de decir como, más allá que evidentemente está pasando algo fuerte en términos traumáticos, en términos de todo lo que los cambios, eh, a veces pienso, todos los que no aparecen con problemas de salud mental, cuántos problemas de salud mental también tienen, ¿no? En qué medida la salud mental es un problema de la experiencia humana casi, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves eso? Sí, a ver, yo diría lo siguiente, el sufrimiento es inherente Ujú. a la experiencia humana. El sufrimiento intolerable no. Claro, El sufrimiento intolerable es lo que te lleva a pedir ayuda. No solo a los profesionales de salud mental, sino al personal religioso, sí, sí, a sí. los vecinos, a los amigos de la infancia, a quien sea. Sí, y que puede ser una circunstancia en la vida, no, no hace falta que tengas un trastorno psicológico para tener una dificultad excesiva. No, para mí no se trata de patologizarlo, pero sí se trata de hacer lugar a la experiencia del sufrimiento que resulta Claro, intolerable. claro, muy bien, Y da la impresión que hay mucha gente que está pasando por eso. totalmente. Y como sociedad nos debemos el tratar de ayudarnos, porque además lo que pasa con el sufrimiento intolerable en salud mental, los padecimientos en salud mental, es que a diferencia de que yo, la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Que también está muy extendida en la población y ahí sí es una enfermedad, ¿sí? Si vos tenés, qué sé yo, problemas de alta presión o arritmia Ujú. o lo que sea, bueno, tus seres queridos un poco sufren cuando tenés algún episodio, están conscientes de que tenés esa problemática, pero en la vida cotidiana, si está más o menos controlado, no, ya está. Ujú. Lo que pasa con los padecimientos de salud mental es que tienen un efecto indirecto muchas veces muy fuerte, sobre todo cuando son padecimientos que se alargan a lo largo del tiempo. ¿Sí? Aquellas personas con las que interactúas, tus seres queridos, con quien cohabitas, etcétera, pero también lo padecen, con lo cual hay una persona de cada 8 que directamente dice tener una situación de sufrimiento intolerable. Es más que eso, porque hay a estas personas, y en cada casa viven casi 4 personas de promedio, hay al menos una persona cada 2 casas directamente implicada, con lo cual al menos hay una o dos más. Y si quizás estamos hablando de que una de cada 6 hoy en día diría que tiene ese padecimiento, entonces estamos hablando casi de una de cada 2, cruzada o no cruzada.
eso a mí me parece que habla de, más allá de si es normal o patológico, habla de una sociedad contemporánea o algunas sociedades contemporáneas en las cuales no se está dando respuesta a cómo somos en el mundo. Claro, y aparte, si hubiese una epidemia de fracturas de peroné, la medicina tiene un camino muy claro de cómo se soluciona. En cambio, estos padecimientos son crisis a veces mucho más de sentido, mucho más profundas, que por ahí el terapeuta de mínima van a estar mucho tiempo y acompañamiento para ayudar a encontrar, y por ahí ni siquiera tiene las herramientas para eso, ¿no? Entonces es más dramático aún esa dificultad de ayuda, ¿no? Sí, además porque son más dependientes del contexto socioeconómico, digamos. Si vos te fracturaste el peroné y podés dejar de trabajar un poco, o conseguir el yeso y el tratamiento, más o menos se manejás, pero si tenés un problema gravísimo de depresión, o situaciones de violencia doméstica, se vuelve el contexto es muy importante en la posibilidad de tener una recuperación más rápida y menos dolorosa. Está bueno. Hablaría un montón de esto, pero tengo dos, tres temas más que me parece que son súper interesantes para esto. Dejo un par para después, pero quiero enganchar, para seguir enganchando. Dale. Realidad virtual e inteligencia artificial, ¿no? Le agregamos a toda esta ecuación y todo esto que venimos hablando, esas dos herramientas que van creciendo cada vez más. ¿Dónde te parás frente a estos dos fenómenos y qué va a pasar en tu imaginario o qué imaginas que va a pasar respecto a esta relación entre salud mental y el ser digital del mundo que viene? A ver, tengo un poco más para decir porque conozco un poco más el tema de realidad virtual que el de inteligencia artificial. El tema de la realidad virtual pasa en gran parte porque en los contextos en los cuales, situaciones en las cuales hay capacidad económica para comprar los equipamientos de última generación, los usos tienen enormes consecuencias. Por ejemplo, qué sé yo, los equipos olímpicos de esquí de nieve que se entrenan virtualmente la temporada en que hace calor y pueden entrenarse a alto nivel. Equipos de fútbol americano, universitarios que hace mucho utilizan esto, incluso del fútbol del nuestro, que se utiliza para distintas tipos de jugadas y situaciones, etcétera. Lo que pasa es que los equipos que usan los atletas, por ejemplo, de alta competición, son carísimos, entonces no te puedes comprar para la persona común, no va a poner miles y miles y miles de dólares en eso. Una vez que los costos bajen, que eventualmente van a bajar, y que el poder computacional aumente, que eventualmente va a aumentar, ahí yo creo que vamos a ver un salto no solo en la escala de cuánto esto se utilice, sino en las consecuencias en la población. Hoy es muy difícil de saber qué es lo que va a pasar. Los usos especializados, por lo que yo he visto en las investigaciones que he leído, tienen consecuencias, digamos, deportivas impresionantes, realmente impresionantes. Así que yo no soy ni pro ni contra, me parece como todo es una herramienta que nos va a servir para una serie de cosas y nos va a sorprender posiblemente en sus consecuencias y en sus usos. Con respecto a la inteligencia artificial, a ver, a mí me parece primero que la inteligencia siempre fue artificial, en el sentido de que nunca fuimos inteligentes sin los objetos. Desde que existe la escritura, hace mucho, mucho en las cavernas, ¿sí? La inteligencia ha sido artificial porque, digamos, aquello que está escrito no me lo tengo que recordar de memoria, o tiene un efecto, yo pienso con eso que está escrito, etc. Lo que pasa es que el poder computacional ha avanzado mucho, pero me parece que hay que demitificar la idea de que nosotros los seres humanos hemos sido inteligentes sin las herramientas que hemos inventado, porque las herramientas que hemos inventado nos han permitido ser muy inteligentes. En ese sentido, hay una teoría en psicología, en ciencia cognitiva, que se llama la teoría de la mente extendida, de los últimos 20 años, que dice que
esencialmente nuestra mente es lo que acontece en la relación entre nuestra capacidad computacional y los objetos con los que hacemos computación y las personas con las que nos vinculamos mientras computamos. ¿Sí? Y en ese sentido, por ejemplo, toda la pedagogía que cuando yo estudiaba en la escuela primaria estaba basada en la memorización, hoy en día está basada en el procesamiento de la información, porque ¿para qué vas a memorizar si en realidad la biblioteca es tu cerebro? Vos no tenés que memorizar nada si ya tenés el libro ahí. Lo que pasa es que eh, hoy en día hay mucha más poderío computacional. Al igual que con casi todas las invenciones tecnológicas de alto impacto, lo que está pasando con la inteligencia artificial es que hay muchísimo pánico. Y hay enormes discursos apocalípticos que nos va a reemplazar como somos, como seres humanos. Si vos mirás la historia de los discursos de pánico acerca de la tecnología, en general no están fundados. Aquello a lo que temen no es lo que termina pasando. ¿Sí? Entonces yo no tengo una visión apocalíptica al respecto, no lo he usado mucho, ni he leído muchos estudios en serio. Eh, yo creo que me parece simplemente esto, entender que nunca hemos sido inteligentes de manera no artificial. Segundo, que habría que mirar las cosas con un poco de calma, entendiendo que todo este temor apocalíptico inicial en general es infundado. Ah, Eh, sí va a haber enormes cambios, porque los ha habido por ejemplo, con que vos y yo podamos estar teniendo esta conversación a través de la pantalla, con cero costo adicional a tener una pantalla y tener conectividad a Internet, con este nivel de fidelidad, sin delays, etcétera, era impensable hace 30 años, sí, hace y, 20 pará, años. y te agrego, el que lo está escuchando caminando por Colombia en este momento, también, o sea, es como, es parte de esta conversación, te vuela la cabeza. Pero eso ha sido positivo, tanto para vos y para mí, para comunicarnos, como para quien lo escucha caminando en Colombia. Totalmente. Entonces eso, a mí me parece que todo el sesgo muy negativo que yo encuentro en las discusiones sobre inteligencia artificial, entiendo que hay problemáticas, tal vez negativas, pero que quizás que la entrada sea desde vamos a sorprendernos y retener la capacidad de sorpresa y ver todas las consecuencias posibles sería más beneficiosa que de pánico, nos van a reemplazar, y todo Ah. eso. Dos herramientas antes de terminar que vienen del mundo clásico y que han sido muy importantes en tu vida. Y el libro, ¿no? ¿Por qué persiste? ¿Cuántos libros tenés publicados? Compartí para los que tenés más. Tengo 7, estamos cerrando el octavo, Sí. y tengo 5 compilaciones, o sea, he hecho bastante ¿Y, impreso. y por qué persiste el objeto libro en este cambio tecnológico? ¿Y qué rol cumple? ¿Y qué rol cumplió para vos, digamos, ¿no? Eh, a ver, eh, empecemos por lo último, que quizás donde puedo contar algo un poco más original, porque es mi experiencia personal. Yo soy judío, Ujú. hace... y siempre me ha sorprendido. Yo no soy una persona que leía mucho de adolescente, ni nunca pensé que iba a escribir. 1, 8 menos que menos. Mm. Entonces siempre he pensado por qué. Y hace unos 8 años me invitaron a unas charlas en Israel, universidades israelíes, y una tarde que tenía libre en Jerusalén, me fui a caminar, di vueltas por el mercado, pasé por la Knesset, por el Parlamento, y en un momento llego al Museo de Israel. Y en el Museo de Israel, el Museo Israel, hay una exhibición separada especial sobre los rollos del Mar Muerto. Mm. ¿Sí? Entonces entré y cuando los vi, dije, ahora entiendo por qué escribo. Mm. Hay, eh, hay una relación histórica muy fuerte entre el pueblo judío y el libro. ¿Sí? No es el único pueblo que tiene esta relación y no tiene una relación de primacía respecto del libro en sí, pero hay una relación identitaria muy fuerte, con lo cual para mí el libro es constitutivo de mi ser. Y yo Mm. ese día entendí por qué escribía,
ya tenía 50, digamos, o más, 50, 51. A mí me parece que el libro perdura eh, porque tiene como objeto la capacidad no solo de expresarse uno, sino de viajar en conversaciones con otros. Mm, ¿Sí? mm, Es un objeto muy especial en ese sentido. Y como vos bien decís, la imprenta, o sea, el libro preexiste a la imprenta, desde la imprenta se masificó de una manera fundamental, estamos hablando de muchos siglos, y tiene esa capacidad de persistir y viajar. Viajar en claro. el tiempo, viajar en el espacio y enlazar experiencias y conversaciones de forma que la mayoría de las otras tecnologías no lo tienen, porque no deja de ser una tecnología, y por eso yo creo que va a persistir en distintas formas, de distintas maneras. Este, eh, el acto de lectura de un libro es un acto que transforma, el acto de escritura es un acto que transforma enormemente, Claramente. enormemente, y en ese sentido yo creo que tiene una longevidad que muchos no hubieran anticipado. Claro, me acuerdo del debate Sí, cuando, sin anticipar. cuando salía el Kindle de la idea de se terminó el libro papel. Y la otra herramienta que ha persistido mucho, en la que vos has vivido y has sido parte de las más de élite del mundo en este momento, son las universidades, ¿no? ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado en estos 30 años de experiencia en la élite universitaria de Estados Unidos, ¿no? En tu mirada. Sí, a ver. Una gran pregunta. Estas universidades de élite, cuando digo esto yo, o sea, yo he estado en Cornell, en Columbia, en el MIT, en Northwestern y ahora estoy pasando por institutos de estudios avanzados acá en Princeton. Todas estas universidades no han cambiado en su intento de estar en la absoluta vanguardia de la producción de conocimientos Ajá. y de la transmisión de conocimientos, fundamentalmente de la producción, pero también de la transmisión. No han cambiado en su interés de hacer esto muy, muy alineadas con los poderes económicos y políticos, muy en conversación, muy directa, y eso es muy de las universidades de élite norteamericanas, a diferencia incluso en lo que hace los poderes económicos de las europeas, ¿sí? Eh, sí han cambiado en que han aumentado enormemente su riqueza, ¿sí? Todas estas universidades no subsisten mayormente de lo que pagan quienes estudian ahí, el costo de la matrícula, que es muy alto, pero tiene estructuras de costos muy grandes que financian en parte con la matrícula, pero en otra parte con los subsidios de las investigaciones, de lo cual se queda una parte, y sobre todo tienen ahorros que invierten y la cantidad que tienen de ahorros a veces son más grandes que el Producto Bruto Interno de muchos países del mundo a nivel anual. Y eso se ha incrementado enormemente en los 30 años que yo he estado. Y con ese incremento ha llegado niveles de corporatización y burocratización que son distintos de cuando yo empecé. No son ni mejores ni peores, son distintos. Son lo que permite determinadas escalas en proyectos de investigación, pero también es lo que hace que haya una orientación muy fuerte hacia el mercado, a veces innecesariamente o a veces en detrimento de otras orientaciones posibles. Claro. Eh, para dar una idea de hablar de esta sensación de poderío, yo era profesor en MIT cuando Harvard contrata como presidente a Larry Summers. Larry Summers venía de haber sido el número 2 en economía de Clinton y eventualmente fue el número 1, digamos. Pues de eso va como presidente de Harvard. Él identifica en su gestión que uno de los desafíos futuros de Harvard había crecido, sobre todo en su campus en Cambridge, en el estado de
Massachusetts. Cambridge está al lado de Boston, son como dos municipalidades, ciudades distintas. Y en la parte donde está Harvard, la escuela de negocios estaba en Boston y la escuela de medicina está en Boston, los hospitales, pero el resto estaba en Cambridge y estaban armando la escuela de ingeniería en Boston. Y para favorecer el trabajo interdisciplinario, se sabe que la proximidad geográfica, tener que desplazarte lo menos posible, ayuda. Lo que pasa es que hay un río que separa, el río Charles, que separa esa parte de Cambridge de esa parte de Boston. Entonces, uno de los planes que tenía Larry Summers no era construir puentes, era mover el río. Claro, O sea, ¿cuántas universidades del mundo pueden pensar en mover un río? impresionante. ¿Okay? Está buenísimo. Hay oportunidades que se abren cuando vos podés imaginar la Sí, posibilidad de sí. mover un río, aunque no lo muevas, pero también eso te lleva a una orientación respecto del conocimiento, de la enseñanza y del rol de la universidad en la vida pública, que tiende, al igual que nuestros posteos en Internet, a privilegiar el ganar y el más, no necesariamente el mejor y repartir. Está buenísimo. Pablo, para cerrar, como eh, oyente, ya sabes que la pregunta siempre para terminar es, se suma Pablo, 18 años, a la conversación. ¿Qué ocurriría en esa conversación? ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué hablarían? Y mira, una gran pregunta. Yo le diría que disfrute lo más posible y que siga trabajando duro. Bien. No, me parece que cada uno tiene que hacer su camino. Yo recibí un poco esa transmisión de mis padres, más el trabajar duro que disfrutar lo más posible. Por eso digo disfrutar un poco más, pero seguir trabajando duro. A mí me parece que yo soy de la generación, sigo creyendo que el trabajar duro te retribuye un montón de cosas que de otra manera no vas a vivir. Está buenísimo. Che, millón de gracias, espectacular toda la charla, siento que es súper valioso y felicitaciones por todo lo hecho, la verdad que siempre decimos, ¿no? Es un orgullo ver argentinos que logran lo que has logrado vos y que sigue lográndolo, generando contenido que sirve para pensar, para crecer y para aprender. Así que gracias desde eso y gracias por participar. No, gracias a vos, gracias por invitarme, gracias por los cálidos comentarios y gracias a quienes están escuchando por haber llegado al final del episodio. El que está caminando ahí en Colombia. Ya. Exactamente. Nos vemos. Muchas Gracias por gracias. todo. Gracias a vos.